¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Estamos todos atentos a la información generada luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho. En estos momentos, en la conferencia mañanera, habla el secretario de la Defensa. Vamos, por favor, a seguir escuchando al general secretario Ricardo Treviño. Se le asegura un arma larga, un arma corta. Llevaba $7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y se envió a personal de fuerzas especiales en 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, y también se han estado concentrando desde ayer en la noche y todavía lo harán el día de hoy, más efectivos militares desde el centro de la República y también de los estados aledaños a Jalisco, para totalizar 2,500 efectivos en refuerzos. Ya de por sí se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7,000 efectivos, entonces se va a reforzar. La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo con la presencia de este personal. En estos momentos, en la conferencia mañanera, vamos a tener una síntesis de lo más relevante reportado por el secretario de la Defensa en esta conferencia, sí, en la que antes habló la presidenta Sheinbaum y, bueno, pues mencionó que ya para esta mañana México despierta sin narcobloqueos en sus diferentes carreteras. Nosotros estaremos enlazándonos a los diferentes estados del país, especialmente, claro, a aquellos pues afectados por las reacciones violentas luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho. Y es que fue un fuerte golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, tremendo, un operativo del ejército en Tapalpa, Jalisco, donde detuvieron a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder de ese grupo criminal. Fue luego abatido, murió en el camino a la Ciudad de México. La defensa confirmó que para la operación se contó con información complementaria de los Estados Unidos. Ese país reconoció que este fue un muy importante avance logrado por las fuerzas federales en México. Ahí vemos pues algunos negocios incendiados y parte de las reacciones generadas por este abatimiento. La muerte del Mencho ocasionó una jornada de bloqueos en 20 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo. En Michoacán, 4 personas fueron abatidas por la violencia. Las clases están suspendidas en todos los niveles en 11 estados como medida preventiva. En Jalisco cancelaron eventos masivos, partidos de fútbol, conciertos se reprogramaron, como el clásico femenil Chivas América. La presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado a la calma. Hoy anunció que amanecemos sin bloqueos y que prácticamente todas las actividades han vuelto a la normalidad. Y bueno, pues todos atentos, sí, a esta información generada luego de un muy importante golpe al narcotráfico y a la criminalidad en México. Histórico. Esto lo ocurrido con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así fue el enfrentamiento entre fuerzas especiales del Ejército con ayuda de la Guardia Nacional y hombres armados en Tapalpa, Jalisco. Fue detenido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder de ese grupo criminal, una operación
que dejó a 4 integrantes del cártel Jalisco muertos, 3 heridos, incluido el propio Nemesio Ceguera, el Mencho. Abatido, pues, el líder violentísimo de esta agrupación criminal con alcances globales, con presencia en prácticamente todos los estados de la Unión Americana, con influencia en Europa, incluso en Asia. Murió el Mencho durante el traslado a la Ciudad de México, pero vamos a regresar hasta la conferencia mañanera, y es que esta mañana la presidenta Sheinbaum aseguró que ya hoy amanecimos sin ningún bloqueo en las carreteras. Habló luego el secretario de la Defensa y en estos momentos habla el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del Gabinete de Seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación. Continuaremos informando de manera puntual a la ciudadanía. Hoy se continuará con el centro de mando instalado, donde se estará informando a la ciudadanía de todos los eventos que sucedan en el país y se asegurará el restablecimiento y el orden en el país. Muchas gracias. Ahí pues las palabras del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Es importante que sepan esto. Toma ahora la palabra la presidenta Sheinbaum. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el gabinete y también la directora de Comisión Federal de Electricidad. Todas las carreteras hoy están libres, no tienen problema, ya se puede circular. De todas maneras, pues se mantiene obviamente el centro de mando, pero están libres. Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta. Ya esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Es importante esta información para que la tengan todas y todos. A ver, vamos a información. Buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros. Bueno, pues inician las preguntas de los reporteros en esta conferencia mañanera. Le vamos a tener una síntesis de lo más relevante planteado en esta conferencia en unos instantes más. Y es que, bueno, pues estamos atentos, sí, a todo lo que ocurre a nivel nacional. Crucial este reporte de que hoy ya no hay bloqueos en las diferentes carreteras, en los distintos caminos del país. Nos estaremos enlazando a los estados, sobre todo aquellos que ayer resultaron más afectados por la violencia, prioritariamente Jalisco. Y es que hubo negocios incendiados, vehículos incendiados bloqueando caminos, gasolineras también como esta, incendiada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los despachadores, un conductor lograron así ponerse a salvo, pero pues aquí la imagen de cómo prendieron fuego a esta gasolinera, también sucursales del Banco del Bienestar, que terminaron con daños, varias sucursales de este banco, tiendas de conveniencia, casi 70, saqueadas, dañadas en diferentes municipios de Jalisco. El aeropuerto de Guadalajara, a ver, ahí hubo pues momentos de tensión primero y de pánico después, así corría la gente ante el rumor de que habían entrado al aeropuerto personas armadas. Esta reacción fue pues por la difusión de una noticia falsa. Lamentablemente circularon ayer muchas noticias falsas, por ejemplo, una de un avión incendiado. Y bueno, pues el susto que se llevaron quienes estaban en el aeropuerto de Guadalajara. Ya escuchábamos a la presidenta Sheinbaum. Sí, algunos vuelos fueron cancelados o demorados, algunos vuelos hacia Jalisco. El Grupo Aeroportuario del Pacífico dijo que la terminal está funcionando
bien, que no hubo afectaciones, que todo fue pues por una psicosis, ¿no? El Gabinete de Seguridad aseguró que los aeropuertos de Jalisco están ya operando con normalidad. El gobierno jalisciense informó que 25 personas más fueron detenidas, 11 por su participación en hechos violentos, 14 por actos de saqueo o rapiña. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Quiero reconocer de corazón a todas las personas que integran las corporaciones de seguridad, salud y protección civil de los 3 órdenes de gobierno, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía. Hubo muy importante reconocimiento a las fuerzas federales por parte de la presidenta Sheinbaum, que recalcó que en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con normalidad. El secretario de Seguridad, García Harfuch, también reconoció al Ejército y a la Fuerza Aérea. Los bloqueos, que bueno, pues sabemos fueron la principal preocupación de muchos ayer, no solamente se dieron en Jalisco, se replicaron en Michoacán. Aquí vemos las imágenes, sí, pues de unidades incendiadas en distintos puntos con las que se bloquearon carreteras. 4 personas abatidas en Michoacán, es lo que informó el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Quiero decir que en Michoacán se contuvo la reacción violenta y que esto se logró en coordinación plena. Seguimos atendiendo la situación con un despliegue permanente, interinstitucional en todo el territorio estatal. Tamaulipas también fue afectado, también tuvo cierres carreteros. La frontera, por supuesto, reaccionó en Reynosa. Quemaron coches, quemaron unidades pesadas, llantas en Quintana Roo. Voy ahora hasta Quintana Roo, donde hubo también negocios y coches atacados. Estas algunas de las imágenes. En el Estado de México también hubo violencia. Hombres encapuchados le prendieron fuego a este Banco del Bienestar en Coacalco. Guanajuato también afectado por violencia. Ahí vemos a la gobernadora Livia Denis, quien recalcó que ya la situación está bajo control, que no hay bloqueos, que se detuvieron a 18 personas por estos hechos. En total, fueron 252 narcobloqueos en 20 entidades. Colima, Guerrero, Aguascalientes, Nayarit, Puebla y todas las que ya le mencioné anteriormente y le mostré las imágenes. Extraoficialmente se habla de hasta 90 detenciones en toda la jornada violenta. La oposición se pronunció. El PRI reconoció la labor de la defensa, destacó el respaldo del gobierno de Estados Unidos para brindar información útil y estrategias. El presidente del PAN, Jorge Romero, reconoció el trabajo y la determinación para derrotar a los criminales. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Ojo, como medida de seguridad, se suspendieron para hoy las clases en todos los niveles educativos. Jalisco, Michoacán, Puebla, Colima, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Oaxaca, 14 municipios del Estado de México. En todos estos estados no hay clases el día de hoy de manera preventiva, luego de la jornada violenta de ayer por el abatimiento, detención y abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, si bien desde la conferencia mañanera las autoridades federales han asegurado que hoy el país amanece ya sin narcobloqueos, vamos a enlazarnos a los diferentes estados. Toca hacer
desde luego, pues escala primero que nada en Jalisco, luego de la detención y muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho. Iremos a cada uno, sí, de los estados, pero iniciamos en Zapopan con Charlie Saucedo. Empezamos en Jalisco contigo, Charlie, te escuchamos atentísimos. ¿Cómo amanece el estado de Jalisco luego de la jornada tan violenta de ayer? Muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Pues en tensa calma se encuentra en estos momentos Guadalajara, Zapopan, Jalisco y su zona metropolitana. Todavía podemos observar algunos resquicios de lo que ocurrió el día de ayer, algunos camiones que siguen en la carretera. En estos momentos nos encontramos en Juan Gil Preciado, en su cruce con carretera a Colotlán. Algunos vehículos circulando y el transporte público pues tímidamente pasando, recogiendo algunas personas que están saliendo también a trabajar a sus actividades, Paola. Esto es lo que está ocurriendo aquí en Zapopan. No hay reportes de bloqueos, no hay reporte de incendios activos en esta mañana, Charlie. Hasta el momento aquí en la zona metropolitana de Guadalajara no. Por ahí estamos viendo en algunos grupos que en algunas zonas fuera de la zona metropolitana están algunos sucesos, pero nosotros les seguiremos informando en tiempo y forma, Paola. Pues sí, y además toca corroborar la información, verificarla con especial cuidado. Y es que muchas gracias, Charlie Saucedo, desde Guadalajara, desde Zapopan. Y es que ayer la difusión de información falsa pues generó muchísimas reacciones, muchísimo miedo. Veíamos ya pues la psicosis en el aeropuerto de Guadalajara ante la difusión de un rumor de que habían ingresado personas armadas hasta la terminal aérea. Aquí en la Ciudad de México también hubo una movilización intensa, pero por el traslado de los detenidos. Ya le mencionaba que los trajeron a la Ciudad de México, estos detenidos también, pues los restos de 3 criminales, entre ellos Nemesio Oseguera, el Mencho. Una ambulancia de servicios periciales de la Fiscalía General fue escoltada así por un convoy de la Guardia Nacional desde su salida del hangar, allá en el aeropuerto Benito Juárez, todo mientras sucedía otro operativo afuera de las instalaciones de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada en Reforma, donde estuvo pues acordonado todo un perímetro para que llegara el convoy. Finalmente la ambulancia, con los restos que llegó pues hasta las instalaciones de la FEMDO. La fiscal general Ernestina Godoy informó que se llevarán a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales derivadas de la operación ejecutada allá en Jalisco. Me enlazo precisamente con mi compañero Rodolfo Dorantes. Tú estás en la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. ¿Qué nos reportas desde ahí, Rodolfo? Muy buen día. Gracias, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Efectivamente, pues estamos afuera de las oficinas de esta Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Quiero comentarte que, bueno, pues hasta este momento continúa este operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional. Precisamente se encuentran en la calle de Soto y también la calle de Violeta. Está cerrada la circulación y esto hay que recordarlo que esto fue tras la llegada de detenidos e indicios que dejó el operativo donde fue abatido Rubén N., alias El Mencho. Y bueno, pues estos elementos continúan en este lugar. Al menos son una veintena de elementos de la Guardia Nacional, quienes se encuentran equipados con cascos balísticos y chalecos antibalas, así como armas largas, y mantienen cerrado el paso vehicular y peatonal de estas calles que te he mencionado, Soto y Violeta. Vecinos de la colonia Guerrero realizan sus actividades cotidianas de manera natural y bueno, pues han comenzado a salir de sus viviendas para dirigirse hacia sus centros laborales o escolares. De momento es lo que tengo que informar. Hace algunos minutos se realizó el cambio de turno y han llegado más elementos a este lugar. Te agradezco muchísimo. Gracias. Seguimos pendientes, Rodolfo. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión con toda la información y esta cobertura nacional luego del caos que se desató ayer en varios lugares del país. Bloqueos, negocios incendiados luego de la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho. ¿Quién era Nemesio Oseguera? ¿Cómo se convirtió en un personaje criminal tan violento
con influencia y poder en prácticamente todo el mundo. Mira bien, hijo de, soy Mencho, güey. Relaja tu gente, soy Mencho, güey. Relaja tu vida, si no te voy a partir a toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te voy a matar si no te relajas, güey. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, nació un 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, en Michoacán, lugar donde pasó de ser un recolector de aguacates a convertirse en el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas del siglo XXI. De joven migró a los Estados Unidos, en donde intentó construir una red de clientes como dealer junto a su hermano Abraham Oseguera, pero ambos fueron detenidos y luego deportados. Oseguera regresó a México para integrarse a las filas policiales en Tomatlán, Jalisco. Ahí aprendió el funcionamiento interno y posteriormente se unió al brazo armado del cártel de Milenio. Fue ahí donde Nemesio se volvió cercano a Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, y tras su muerte hubo un debilitamiento entre las antiguas estructuras criminales. El Mencho aprovechó este vacío y poder y junto a Eric Valencia Salazar el 85 fundaron el Cuatro Letras. ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Viva gente del señor Mencho! ¡Viva gente del señor Mencho! Bajo su mando, la organización extendió sus operaciones a más de 20 países y dominó rutas estratégicas para el tráfico de metanfetamina y fentanilo. El Mencho se convirtió en el capo más poderoso del país tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Su notoriedad alcanzó niveles críticos tras ordenar ataques directos contra fuerzas federales, incluyendo el histórico derribo de un helicóptero militar en 2015, lo que lo posicionó como el objetivo prioritario de las agencias de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. Muchas gracias al señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. A pesar de los constantes rumores sobre su estado de salud y los operativos para su captura, el Mencho permanecía en la clandestinidad, mientras el gobierno estadounidense mantuvo una recompensa de $10 millones por información que conduciera a su arresto. Ahora, ¿cuál será el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación? Expertos en seguridad plantean dos escenarios para la organización criminal. La primera es una reestructuración interna o una fragmentación debido a que la familia Oseguera no tiene a un heredero, informó Kevin Esqueda. Y bueno, justamente por la violencia que generó esta detención y muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se cancelaron más de 230 vuelos. Los más afectados, los que iban o venían de Guadalajara, de Puerto Vallarta, Jalisco, Manzanillo, Colima, Tepic, Nayarit. Los bloqueos de carreteras también fueron importantes. Bloqueos y autos incendiados en varios estados: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Puebla, Guerrero. Empresas de autobuses, varias, CTN, Turistar, Grupo Estrella Blanca, informaron que detuvieron todas las líneas de autotransporte en diferentes entidades. En el Estado de México, suspendidas las corridas de la Central de Autobuses Norte. Las personas que ayer tenían que tomar un viaje, pues muchas siguen hoy varadas en algún aeropuerto o en alguna central de autobuses. Empiezan a normalizarse, esto es importante decirlo, empiezan a normalizarse las corridas de autobuses, los vuelos ya prácticamente se han normalizado, y es que la autoridad federal reporta que no hay narcobloqueos esta mañana en México. Otras centrales como la de Hermosillo y la de Puebla suspendieron operaciones por más de 9 horas, ya luego retomaron sus salidas, así que bueno, pues se van normalizando las actividades. En el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué nos reportas, Atalo? ¿Cómo te va? Atalo Mata, muy buen día, te escuchamos. Paola, buenos días. Pues reportabas ahorita, informabas al público de Deprisa y Corre justamente que ayer hubo 230 vuelos que fueron cancelados. Esta mañana, sobre todo al amanecer aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, pues se han reportado
al menos cinco vuelos cancelados. Podemos ver aquí en las imágenes de René Patraca en los tableros precisamente que hay algunos cancelados, principalmente de hacia Guadalajara, más bien hacia Guadalajara a Jalisco, a Puerto Vallarta también en Jalisco, a Manzanillo, Colima, y a Tepic, Nayarit. Hay por ahí también uno que fue cancelado hacia el estado de San Luis Potosí, y uno más, digo, esto te lo informo también como añadidura, a Nueva York, pero finalmente pues eso se debió al tema del clima. Entonces, pues sí, efectivamente, como lo has mencionado, esto se está normalizando, al menos aquí en el aeropuerto capitalino. Pero siguen estando afectados pues justamente esos mismos destinos que fueron también pues ayer muy afectados por la violencia. Te agradezco mucho, Atalo, seguimos al pendiente, ya nos pasamos un poco de la media, vamos rápidamente a la información en breve, y es que bueno, en otros temas, en Veracruz detuvieron a 14 presuntos miembros de una célula vinculada al cártel Jalisco. Israel N., líder del grupo, y una persona que estaba secuestrada fue liberada. Hubo un enfrentamiento entre agentes de investigación criminal y civiles armados. 3 personas abatidas y 2 detenidas el saldo. Además aseguraron armas, equipo táctico. Operativo en Tapachula, Chiapas. Lograron detener a 15 personas y aseguraron todo un arsenal y drogas. En Guanajuato desmantelaron un narcolaboratorio donde se producía cristal. El cuerpo de una persona fue localizado en el Río de los Remedios, en Ecatepec, Estado de México, y 4 heridos fue el saldo del choque entre 2 trenes de carga de Ferromex en Nogales, Sonora. El peso frente al dólar se cotiza en 17,22. La bolsa mexicana cerró el viernes con una ganancia de 0.83%. Y atención, porque Donald Trump anunció un aumento global de aranceles de 10 a 15%, horas después de que la Suprema Corte estadounidense declarara ilegales los impuestos. Fíjense. Así que la Corte dijo una cosa y Trump, ándele, salió con otra. Dice que se está pegando a la Ley de Comercio de 1974. ¿Cómo le afecta a México? Bueno, pues le pega a todos los productos que no entran en el TEMEC. La Secretaría de Economía aseguró que este aumento de alguna manera beneficia a México porque el 85% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel, y así seguirá. Y bueno, pues los aranceles que sí le tocan al resto de los países y no a México, pues nos ponen en una posición de ventaja. Pero déjeme hacer escala rápidamente en Sinaloa porque, bueno, lamentablemente allá sigue la violencia. Luego del asesinato de Ricardo Misael, este chiquito de 16 años que salió a comprar leche para un gatito que rescató, pues hubo ayer esta marcha para exigir justicia. Lanzaron desde una avioneta pétalos blancos como señal de paz. Su mamá exigió que quede impune así los pétalos blancos que vieron los sinaloenses. Y sin embargo, pues sigue la violencia en ese estado. Asesinaron en distintos puntos de Culiacán a 4 personas, entre ellas a Mauricio, de 17 años. Hombres armados que atacaron a balazos a las víctimas, secuestraron a Alan Uriel, de solo 16 años. Hay al menos 3 detenidos por estos asesinatos. En Badiraguato decomisaron armas y más de 3,000 cartuchos. Y bueno, la reforma electoral, muy importante. La bancada de Morena en diputados cerró filas en torno a la iniciativa de la presidenta, pero se reconoció que no hay certeza de que los aliados PT y Verde acompañen al proyecto, es lo que advirtió Ricardo Monreal. Se requieren 2/3 partes para que prospere y se apruebe, y parece que la ruptura es oficial, senadores y diputados del Verde acordaron votar en contra. Dijeron que sus propuestas no fueron consideradas, los plurinominales, el presupuesto, así que el senador ecologista Luis Armando Melgar confirmó que la negociación se rompió. Los bancos, hablábamos ya de muchas sucursales de Banco del Bienestar incendiadas. Bancos privados, BBVA, Banorte, Santander, Banamex, Scotiabank, mantienen cerradas sus instalaciones en Jalisco. Banorte también cerró sucursales en Michoacán. Santander dijo que de plano tiene cerradas sus oficinas en Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit. Scotiabank también cerrado en Colima y en Michoacán. Hasta el INE resultó afectado luego de los bloqueos de ayer en distintas regiones. Están cerradas de manera preventiva sus módulos de atención ciudadana
en Nayarit y en Jalisco hasta nuevo aviso. También los módulos itinerantes ahorita digamos que detienen sus trabajos. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, suspende actividades en algunas oficinas también de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Hay que informarse a través de los medios oficiales para ver cuándo se reprograman las citas. Pero me voy rápidamente hasta la redacción contigo, Kena Uribe. Tienes información importante. Te escuchamos. Hola. Hola Pao, muy buenos días. Las alarmas se encienden de nuevo en la autopista México-Puebla. Por segundo día consecutivo es escenario de violencia, esta vez con la quema de vehículos justamente en la lateral, antes de llegar a la caseta vieja con dirección a Puebla. Como vemos en las imágenes, al menos 2 coches fueron envueltos por las llamas. Existe la duda de si estos ataques tienen relación con los disturbios por la muerte de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, pero las autoridades hasta este momento no lo han confirmado. Afortunadamente, no hay heridos ni bloqueos en la zona. Seguimos pendientes, Pau, porque esto también es noticia. Estamos atentos. Muchísimas gracias, Ken. Y de la redacción me voy ahora hasta Michoacán. Tenemos el reporte de mi compañera Amanda Bautista. ¿Cómo amanece tu estado luego de la violencia de ayer, Amanda? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días a ti al auditorio. Informarte que prácticamente calles vacías es lo que podemos observar aquí en la capital michoacana. Y este mismo escenario se repite en algunas otras ciudades importantes de aquí de Michoacán, como Apatzingán, Uruapan y Zamora. Las autoridades de gobierno del estado determinaron suspender las actividades académicas y así también algunas dependencias, tanto federales como estatales, suspendieron actividades. Esto como medida de seguridad, según los datos proporcionados por gobierno del estado. Resultaron abatidos 4 presuntos delincuentes en 5 enfrentamientos armados que se registraron en distintos puntos del estado. Comentarte que también algunos otros negocios, diversos giros económicos, determinaron suspender actividades el día de hoy como una medida de prevención, pero sobre todo, Paola, ante el temor de que se repiten algunos enfrentamientos y sobre todo narcobloqueos como los registrados el día de ayer en 9 regiones del estado. Comentarte que en algunos municipios también se determinó suspender actividades públicas, tanto en plazos, inclusive en festividades religiosas por 48 horas. Esto, como te comentaba, pues como una medida de seguridad. En distintos puntos del estado se pueden observar algunos retenes de seguridad donde se detectan pues algunas situaciones irregulares, o también se les solicita a los automovilistas pues bajarse de sus unidades automotrices para revisar y detectar si no hay situaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Hasta aquí nuestro reporte, Paola, desde Michoacán. Amanda, muy importante entonces esto que mencionas, calles vacías, desde luego la gente pues por precaución ha decidido no salir, están las clases suspendidas en Michoacán, sin embargo, pues bueno, se reporta el estado en calma, ya sin, digamos, negocios incendiados en este momento, ni bloqueos carreteros. ¿Así lo puedes confirmar? Sí es, Paola, pero comentarte que todavía hasta las 9 de la noche del día de ayer sí se registraron algunos incidentes todavía, como la quema de vehículos en la ciudad de Uruapan. Y recordar que esta es una de las ciudades más vigiladas del estado, pues por acontecimientos de violencia ocurridos en meses anteriores. Pero por el momento todo en calma, Paola. Te lo agradezco muchísimo, Amanda. Así que, bueno, pues importante, hemos estado recorriendo los diferentes estados del país. Si ustedes nos sintonizan apenas, compartirles esto que decía la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera en la cual estuvo presente tanto el secretario de Defensa como el secretario de Seguridad, el secretario de Defensa Ricardo Trevilla, el de Seguridad García Harfuch, y ahí la presidenta Sheinbaum mencionó que ya hoy no hay narcobloqueos en los diferentes caminos del país. Luego de toda la violencia y las reacciones que vimos ayer afectando a muchísimas entidades, ya hoy no hay bloqueos carreteros. Así que bueno, importante la aclaración, estas imágenes que veíamos de Michoacán no son de incendios de unidades que estén en curso, son imágenes generadas ayer. Ya hoy el estado amanece digamos en una tensa calma. El Cártel Jalisco, Nueva Generación, que ha estado detrás de atentados pues de gran magnitud y gran relevancia mediática. ¿Recuerdan este? Sí.
En la zona de las Lomas de Chapultepec, en el poniente de la Ciudad de México, fue el 26 de junio del 2020, una de las células que emboscó el convoy en el que viajaba el actual secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, que en aquel entonces pues era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Estas las imágenes, un atentado tremendo, así terminó la camioneta blindada, por fortuna, en la que se desplazaba el secretario. Estas las armas utilizadas para el ataque y bueno, ya luego él en su recuperación ahí en el hospital. Participaron entre 25 y 28 sicarios con armas de alto poder y fue el blindaje de esta camioneta el que le salvó la vida. Sí resultó herido y bueno, sabemos claramente que se recuperó, lo veíamos hace unos minutos compartiendo información en la conferencia mañanera. 3 de los integrantes del equipo del secretario lamentablemente sí perdieron la vida en ese atentado, en ese ataque. 6 meses después, otro ataque fue el 18 de diciembre del 2020. El exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar de Puerto Vallarta. Y su muerte fue ordenada por un jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Y 2 años después, un atentado por fortuna fallido, por fortuna para la prensa, para la libertad de expresión. La noche del 15 de diciembre del 2022, el ataque contra Ciro Gómez Leiva. Un ataque a balazos por una célula también ligada al cártel Jalisco. Ciro iba regresando a su casa luego de terminar su noticiario, su informativo aquí en Imagen Televisión. Estas imágenes que hemos visto reiteradamente, pues por todo el esfuerzo impulsado en buena medida por el propio Ciro, la investigación de este caso para que no quedara impune, también vinculado, insisto, con este tan violento cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que sí, Nemesio Ceguera, el Mencho, llevó la violencia a niveles que no habíamos visto. El cártel Jalisco ha sido especialmente agresivo en contra del ejército mexicano. El uso de drones para lanzar explosivos. ¿Quiénes fueron los primeros en hacerlo? El cártel Jalisco Nueva Generación. Esto de plantar minas para afectar a sus rivales. Cártel Jalisco Nueva Generación. Violencia, también esta diversificación en delitos, el estar detrás de extorsiones, tráfico de personas, huachicol, Cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues vamos justamente hasta Guadalajara, una ciudad que ayer pues vivió, sí, momentos de mucha angustia, de preocupación, en algunos puntos incluso de pánico. El aeropuerto de Guadalajara, donde la dispersión de un rumor generó pues caos y miedo y gente que corría por toda la terminal aérea. Ernesto Gómez nos tiene pues la crónica de lo ocurrido en Guadalajara y sobre todo, Ernesto, cómo amanece esta ciudad pues tan importante con la cual todos en México nos solidarizamos hoy. Te escuchamos muy atentos con la información, Ernesto. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paola? Un gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Un abrazo de regreso por la solidaridad. Y efectivamente, pues las calles amanecen desoladas, todo muy tranquilo. Esa tensión que hay en las calles, un poco de temor, luego de este operativo que se realizó en el municipio de Tapalpa para la detención y luego pues fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera. En total aquí en Jalisco hubo 67 bloqueos. Se reportan preliminarmente 10 elementos oficiales que fallecieron en estos bloqueos. Es parte de la información que ha sobresalido. En este momento observamos este camión que se encuentra aquí en la carretera Morelia. Vamos a camino rumbo a Tapalpa, pero está la incertidumbre ya que comentan que hay más bloqueos durante todo el camino, durante toda esta situación.
Importante destacar, aún pues no ha habido anuncio oficial de cómo se están realizando las labores de levantamiento de estos bloqueos. Según señala el gobierno del estado, ya va cerca del 90% de vehículos retirados de las vialidades tras estos bloqueos. En total, además de estas 10 víctimas o 10 elementos fallecidos, son 26 muertes que se han reportado en toda la entidad. Pues la situación continúa de preocupación. Aún estamos en sigilo, en suspenso, ya que hay una paz, una calma intranquila o de tensión en estos momentos, pero pueden aparecer algunos repuntes. Bueno, estamos pues atentos a la situación allá en Jalisco, particularmente en Guadalajara. Que bueno, pues sí tuvo ayer estos bloqueos, estos incendios en diferentes puntos. El transporte está detenido, pero igualmente la gente ha decidido no salir y es por eso que las calles están vacías, las clases están suspendidas, pero no hay reporte ni de incendios ni de narcobloqueos en curso en este momento en los caminos del país. Luego de la detención y muerte de Nemesio Ceguera el Mencho, hay un aspecto que ha sido muy comentado y es que, pues vaya coincidencia. Fíjense, 22 de febrero. Fue también un 22 de febrero cuando el Chapo Guzmán se convirtió en noticia. Esta fecha ya une dos hechos muy relevantes en materia de seguridad. Ayer, pues la detención y abatimiento de Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una noticia muy importante, sin duda la más importante en términos de seguridad en lo que va de esta administración de Claudia Sheinbaum, sin duda, por mucho. Pero también un 22 de febrero, solo que del 2014, hace 12 años, fue detenido Joaquín El Chapo Guzmán en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, luego de estar 13 años prófugo. Se había escapado, ¿se acuerdan del penal de Puente Grande en Jalisco? Lo detuvieron en Mazatlán, casi año y medio después se volvió a fugar, pero del penal del Altiplano, con aquel túnel de 1,5 kilómetros. Bueno, y en 2016 lo volvieron a capturar y ya mejor lo extraditaron a Estados Unidos para que no se estuviera fugando de prisiones mexicanas. Así que 22 de febrero, detenido el Chapo Guzmán, abatido Nemesio Ceguera el Mencho. Uno de los estados más afectados por la violencia de ayer, luego del abatimiento de Nemesio Ceguera, fue Guanajuato. Hubo fuego, hubo bloqueos en distintos puntos. Luis Negrete tiene la crónica de lo ocurrido ayer y bueno, pues cómo amanece el estado de Guanajuato en esta mañana de lunes. Te escuchamos, Luis, con la crónica. Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Pues efectivamente, después de una jornada violenta registrada la mañana de ayer en el estado de Guanajuato, la ciudad de León hoy amanece en una aparente calma. Observamos poco tráfico vehicular, quizás porque las autoridades estatales optaron por suspender las clases en todos los niveles educativos. Se espera que en el transcurso del día todo vuelva a la normalidad. La noche de ayer, alcaldes de los diferentes municipios anunciaron que el servicio de transporte público sería restablecido. También se espera la reactivación de plazas comerciales, de tiendas de autoservicio, de restaurantes, pequeños negocios que el día de ayer tuvieron que cerrar sus puertas, afectando con ello la economía de miles de guanajuatenses. Cabe recordar que el día de ayer se registraron quemas de tiendas de conveniencia, farmacias y vehículos en 23 municipios de la entidad. El reporte del gobierno del estado es que hubo 35 personas detenidas por estos hechos y alrededor de las 6 de la tarde del domingo la gobernadora del estado dijo que todo estaba bajo control, las carreteras operando con normalidad, las operaciones en el aeropuerto internacional de Guanajuato de la misma forma, así como las corridas del transporte foráneo en las centrales camioneras reactivaron sus servicios en el transcurso de esta tarde. Hoy por la mañana pues vemos, a pesar de que hay poco tráfico vehicular, poca gente en la calle, que ya algunos comercios han empezado a abrir sus puertas esperando que todo transcurra en plena calma. Paola, el reporte que tengo desde Guanajuato.
Y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Luis, por tu reporte tan completo. Es Luis Negrete. Y bueno, pues vamos ahora rápidamente a la información meteorológica. Hacemos este recorrido a alta velocidad por las lluvias que se esperan en Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Frío para el norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis, pero también en el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Friazo, Para la Ciudad de México una máxima de 20, una mínima de 2. Amaneció con mucho frío esta ciudad y este país. Pero hay mucha información relevante vinculada a la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera El Mencho. La justicia de los Estados Unidos lo tenía en la mira. Había redoblado la presión en su contra, ofreció una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara a su captura. Además de ser señalado como líder de una organización terrorista internacional, estaba acusado de conspiración y de distribuir drogas en los Estados Unidos. Enfrentaba cargos por uso de armas, por narcotráfico, por operar una empresa criminal. Pero ¿cómo fue que el Cártel Jalisco Nueva Generación se organizó y se convirtió en esta, empresa transnacional? El organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación ha sufrido varios cambios en años recientes debido a varias detenciones y bajas que han resultado de distintos operativos en territorio mexicano. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a 5 líderes de esta organización criminal, destapando así lo que podría ser la estructura más alta y actualizada del cártel. Esta lista la encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a quien el ejército mexicano abatió este domingo en Tapalpa, Jalisco. Fue el fundador de este cártel y hasta hace 2 días el narco más buscado. Le sigue su yerno Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro, quien según el gobierno estadounidense ha sido facilitador de precursores químicos para el cártel gracias a su influencia en el puerto de Manzanillo, Colima. A él ya lo habían atrapado en al menos 2 ocasiones en México, la última de estas en 2016, pero se desconoce cómo es que recuperó su libertad. Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, alto rango del cártel, lleva años bajo la mira de la DEA. Es conocido por sus tácticas de reclutamiento. De hecho, se sospecha que estuvo detrás del campamento del Rancho Izaguirre. Audias Flores Silva, alias El Jardinero, es presunto comandante regional del cártel y sus territorios abarcan Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, donde también controlaba algunos laboratorios clandestinos. Y Ricardo Ruiz Velasco, apodado El R, es identificado como un alto teniente del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de haber sido cercano al Mencho, es parte de una unidad de fuerzas especiales responsables de la comunicación pública y propaganda del cártel. También fue identificado como el principal sospechoso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 durante una transmisión en vivo. Insisto, el Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia y fuerza en buena parte del mundo, por lo que su detención y muerte se convirtió en noticia en los medios de todo el planeta, en el país de España. México, un país en alerta tras la caída del Mencho. El diario británico The Guardian: estalla la violencia después de que las fuerzas de seguridad mexicanas mataran al jefe del cártel de la droga, el Mencho. El Washington Post: el Mencho, líder del cártel más poderoso de México, asesinado por fuerzas de seguridad. En Argentina, el Clarín: el ejército mexicano eliminó a uno de los jefes narcos más peligrosos y hubo una furiosa reacción de los cárteles. El italiano Corriere della Sera: el Mencho, narcotraficante el más buscado, ha sido asesinado. El país está sumido en caos, incendios, bloqueos. Washington se regocija. Bueno, pues esto publicaron los diarios a nivel global. Reiterar que esta mañana ya no hay bloqueos, así lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero ¿cómo amanece el estado de Tamaulipas? ¿Cómo está Reynosa?
donde se registraron ayer bloqueos e incendios. Estamos atentísimos. Martín Juárez, tú tienes la información más reciente. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Así como lo comentas, desde el día de ayer, poco antes de las 8 de la mañana, la ciudad de Reynosa se vio paralizada por un gran número de bloqueos que fueron utilizados vehículos particulares de carga y de transporte urbano que fueron quitados por civiles armados. Esto para bloquear las avenidas principales y los accesos hacia la ciudad. También algunos puntos carreteros como la ciudad de Miguel Alemán, Camargo, Matamoros y Laredo también se vieron afectados por este tipo de bloqueos y uno que otro incendio provocado a algunos vehículos. El incendio de pastizales también afectó de gran medida aquí a la ciudad, eso como una forma de llamar la atención y ponía en riesgo algunos negocios, incluso casas habitación local. Los elementos de protección civil y bomberos tuvieron una ardua lucha para combatir estos incendios durante toda la noche. Durante el día de ayer, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que fueron alrededor de 23 puntos conflictivos los cuales se pudieron recuperar la vialidad y el tránsito vial y normalizarlo como generalmente se lleva todos los días. También, como a las 4 de la tarde, la Mesa de Seguridad informó que esto se debía a través de la detención del abatimiento del Mencho en el estado de Jalisco. Y es que esto tomó por sorpresa a toda la ciudad de Reynosa, ya que no se reportaba ningún tipo de enfrentamientos con autoridades entre mismos civiles armados. Es por esto que no se sabía a qué se debían este tipo de bloqueos. El día de hoy, la Secretaría de Educación en el estado de Tamaulipas informó que podría hacerse las clases de manera normal. Sin embargo, muchas escuelas, generalmente de nivel superior, medio superior, trataron de llevarlo mejor de manera en línea para evitar así resguardar la seguridad de los estudiantes. Y algunas escuelas de nivel de kinder o jardín de niños a secundaria optaron por que los padres de familia decidieran si los llevaban a clases o no. En mis espaldas se puede ver un kinder que está totalmente vacío. Al lado hay una escuela primaria, también está totalmente vacía. Los padres de familia optaron por no traer a sus hijos a esta escuela. Las carreteras ahorita actualmente aquí de Tamaulipas que convergen en la zona fronteriza está resguardada por elementos de seguridad tanto del estado como federal, y dentro de la ciudad también está totalmente en calma. No ha habido incidentes como los del día de ayer. Pues seguimos atentísimos, gracias. Gracias, pues. Entonces, pues sí, luego de toda esta violencia y todas estas reacciones de ayer, hoy hay calma en Tamaulipas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el reporte. Es relevante, de verdad, sumamente importante esto que, bueno, pues ya mencionaba la autoridad federal desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, y confirman nuestros colegas reporteros y corresponsales en los diferentes estados del país. Y es que sí, era crucial observar lo que ocurriría en el día posterior a la detención y la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho. Luego de toda esta ola de violencia, hoy ya no se reportan caminos bloqueados ni incendios en curso en vehículos, en negocios. Todo esto que pues no solamente afectó, claro, a la ciudadanía, sino desde luego a quienes informan. La organización Artículo 19 reportó que en la caótica jornada de ayer hubo por lo menos 8 agresiones en contra de la prensa, en contra de periodistas en 6 estados del país. Ataques vinculados presuntamente a grupos del crimen organizado que se concentraron pues en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas, agresiones en Michoacán, en Sinaloa. Ante este panorama de alto riesgo, la organización lanzó un llamado urgente para que las autoridades garanticen la protección de la prensa y que los medios pues activen de inmediato sus protocolos de seguridad. Vamos a tenerle información. Me preguntan mucho por la situación en Puerto Vallarta,
bueno, pues hay aún los vuelos con destino a Puerto Vallarta están suspendidos en buena parte de los aeropuertos del país y del mundo. Recordar que es aeropuerto internacional el de Puerto Vallarta. ¿Cuál la situación en ese lugar? Se lo tendré en unos instantes. Luego de este operativo que resultó en la muerte de Nemesio Ceguera, se activó en todo el estado de Jalisco el Código Rojo. Y entonces cerca de 1,200 turistas se tuvieron que resguardar en el zoológico de Guadalajara. Imagínense, eran visitantes pues de diferentes estados, ¿no? Estaban paseando, estaban visitando el zoológico y se tuvieron que quedar toda la noche. Ahí ni modo, durmieron en los autobuses de excursión porque no había certeza de que pudieran circular en las carreteras y bueno, pues no hubo manera de que dejaran Guadalajara para regresar a sus distintas ciudades. Les llevaron alimentos, les llevaron bebidas, les llevaron cobijas y bueno, pues los resguardaron en la medida de lo posible. Así que hubo, pues sí, diferentes escenas de esto, de personas varadas en algunos estados. Veíamos también el caos y sobre todo la tensión, la psicosis que se vivió en el aeropuerto de Guadalajara. Esto también toca señalarlo y toca enfatizarlo por la difusión de una noticia falsa. La versión de que habían ingresado personas armadas al aeropuerto generó reacciones como esta que usted ve. Noticias falsas que tocó pues ir desmintiendo a través de los medios digitales, pero imagínense el susto para la gente que estaba ahí, que se lanzó al piso, se puso pues así a resguardarse en donde pudo y como pudo. Platicamos con Lupita Murillo, periodista deportiva, directora de Espartanas MX, porque justamente ella estaba en la terminal aérea y se quedó ahí varada por la suspensión de los vuelos. Iba a cubrir el partido Chivas América, el femenil, que se canceló. Y bueno, pues así narró cómo vivió este momento. La gente empezó como a aglomerarse, nosotros aquí agachados. Bueno, pues ahí el breve testimonio de esta colega periodista deportiva, un partido que pues ya no ocurrió, se iba a jugar en el Estadio Akron allá en Jalisco, se pospone. El sector empresarial mexicano, encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, exigieron reforzar la seguridad. Luego de toda esta violencia, los organismos advirtieron que los disturbios no solo ponen en riesgo la integridad de la población, sino que golpean la movilidad de las mercancías. Y bueno, la Ciudad de México se mantiene en calma. Los servicios, los transportes están funcionando de manera habitual. Aquí sí hay clases, se pide pues mantener la serenidad, es lo que han pedido las autoridades locales, evitar además la difusión de noticias falsas. Eso es en la Ciudad de México, pero en Colima sí hubo ayer violencia. Tú tienes el recuento de la violencia de ayer y cómo amanecen hoy en Colima. Abraham Acosta, buenos días, te escuchamos atentísimos. Hola. Paola, buenos días. Pues sí, mira, aquí en Colima amaneció con un dispositivo de seguridad importante, ¿no? Hay elementos de diferentes corporaciones dando rondines por toda la capital del estado y el resto también de los municipios. Justamente en 9 de los 10 municipios es que se presentaron estos hechos importantes. Y decirte que como resultado de ayer, de acuerdo al gobierno del estado, se registraron 37 quemas de vehículos. Por lo menos 8 fueron utilizados para bloquear las entradas y salidas al estado de Colima provenientes de Jalisco. Toda esta situación, por supuesto, que generó un poco de temor entre la población, y el día de ayer se cerraron prácticamente todos los negocios. No había forma de conseguir combustible, no había forma de tener pues alimentos, e incluso las aplicaciones de entrega de comida tampoco estuvieron funcionando. A raíz de toda esta situación, el gobierno de Colima determinó también que se suspendían las clases en todos los niveles, en todo el estado de Colima, exceptuando algunas universidades privadas decidieron tener sus clases en línea, pero bueno, fuera de estas escuelas, pues no hay actividad escolar aquí en Colima. Pues así es, esta es la situación que se vive en Colima, Paola. Te agradezco muchísimo, Abraham, y seguimos atentos. Muchísimas gracias. Fíjense,
Luego de la caída del Mencho, el ejército de Guatemala activó la operación Cinturón de Fuego, todo un despliegue en su frontera para evitar que la violencia, digamos, se contagie a Guatemala, blindan su territorio, evitan así incursiones de criminales o efectos colaterales en su país, pero incluso en Costa Rica también. Medidas de seguridad, una alerta migratoria especial, todos los vuelos procedentes de México, bueno, pues son revisados con especial cuidado, buscan evitar que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación o sus grupos rivales usen a su país como refugio ante la inestabilidad y posibles enfrentamientos en territorio mexicano. Y esa misma reacción pues se replica en diferentes lugares. Fíjense, además de la muerte del Mencho, el Cártel Jalisco también sufrió otros golpes. Previamente, las fuerzas federales detuvieron en Tala, Jalisco, a Alma Rosa N., La Leona, presunta reclutadora de personas para el grupo criminal, señalada como pareja sentimental de José Gregorio N., el Lastra, presunto encargado del rancho Izaguirre. ¿Se acuerdan ese rancho en Teochitlán donde encontraron restos de ropa, zapatos, usado como centro de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes obligados a sumarse a las filas del cártel? Así que, bueno, pues sí, por eso se reportaba también violencia, incendios en diferentes puntos del estado de Jalisco desde la mañana de ayer. ¿Cómo están las cosas en Puerto Vallarta? Guadalupe Martínez, tú tienes la información de lo ocurrido ayer en el bellísimo Puerto Vallarta y cómo amanecen hoy. Te escuchamos atentos. Muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Un saludo para todo tu auditorio. Pues poco a poco comienza a recobrar la normalidad en Puerto Vallarta. Ya el corredor turístico está declarado 100% seguro. Fueron retirados los vehículos que fueron sinistrados, que hasta el último corte, según la Unidad de Protección Civil y Bomberos de este municipio, fueron calcinados un total de 200 vehículos particulares, un total de 23 unidades de transporte público y 3 camiones de carga o camiones pesados. También, adicionalmente a esto, fueron calcinados 33 negocios de autoservicio, 33 cadenas de negocios de autoservicio, y justamente pues en este momento las autoridades han comenzado a hacer recorridos ya no solo en la franja turística, sino en las diversas calles y diversas colonias de Puerto Vallarta. A pesar de que ayer fue un día bastante caótico, una jornada violenta como nunca se había visto en Puerto Vallarta, también hay mensajes solidarios de las personas que se han unido a ayudar con los traslados a otras, a repartir comida en hospitales, y pues obviamente eso habla de que la sociedad vallartense está unida. Cabe aclarar que hoy el servicio de transporte público está suspendido, también el servicio en las centrales de autobuses y algunos vuelos han sido cancelados. Las clases no hay hoy. Todos los niveles básicos de educación están las clases suspendidas, y pues también algunas actividades comerciales y gubernamentales han sido suspendidas, esperando que dentro de lo largo de este día y en los próximos días este bello puerto vuelva a ser lo que ha sido pues en días anteriores. Te agradezco muchísimo, Guadalupe, tu reporte desde Puerto Vallarta. Y bueno, pues sí, desde luego, luego de toda esta violencia que vivieron ayer en ese lugar, pues ya hoy nos confirma nuestra colega corresponsal, amanecen en calma. De hecho, pues prácticamente paralizado Puerto Vallarta, no hay clases, no hay transporte público, pero tampoco hay violencia, no hay incendios en ese lugar. Esta mañana el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, estuvo en la conferencia desde Palacio Nacional. Hizo una cronología del operativo de ayer en Tapalpa, Jalisco. Se detuvo primero a Nemesio Ceguera. El Mencho murió en el trayecto, en el traslado, porque fue herido en ese operativo. 2 días antes, mediante inteligencia militar, supieron que una pareja sentimental del Mencho lo vería
en la zona del operativo. Así que le siguieron la pista y así fue el despliegue y los momentos más relevantes en el operativo de ayer. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. Resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto. Y bueno, pues así entonces la crónica de cómo fue este operativo. Reiterar, muy importante, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó esta mañana que ya no hay bloqueos en los caminos, en las carreteras del país. Pero muchísimas gracias. En este día que, bueno, pues fue muy relevante en torno a la información luego del abatimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho. Llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, vecinos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Hola, qué gusto saludarlos. Vecinos, muy buenos días, ¿cómo están? Pues atentísimos a todo lo que está ocurriendo informativamente en el país. Exactamente, estaremos aquí atentos, obviamente aquí por imagen, no se pierdan toda la información. Saludos, compañeros, los queremos mucho. Abracito. Vecinos, buen día. Chao, buen día.